capacidad de remitir información unas células a otras. Esta propiedad no es un proceso pasivo de entrega de mensajes cerrado, sino que en cada paso se realiza un análisis del mensaje, procesándolo y perfilando con exactitud su contenido. Digamos que eh, transmite información entre neuronas y se produce a nivel de una unión especializada denominada sinapsis. A través de ella, la actividad eléctrica de una neurona denomina neurona presináptica, influencia de actividad de una segunda denominada neurona posináptica. Si la sinapsis se establece entre una neurona y un factor, sea músculo o glándula, se llama unión neuromuscular o neuroglandular. Cada neurona establece un promedio de 1000 conexiones sinápticas y probablemente sobre ella creen 10 veces más. Se ha estimado que si en el encéfalo existe unos 10.000 millones de neuronas, habrá una 14.000 sinapsis, ¿no? Las sinapsis que recibe una neurona se localizan en una mayor parte del nivel de dendritas. Sinapsis axón-dendríticas. Es menor medida a nivel de la soma o sinapsis axosomáticas. En algunos casos en el axón, en la sinapsis o axónicas. Independientemente de donde se localiza, desde el punto de vista funcional, existen dos mecanismos de transmisión sináptica, la transmisión eléctrica y química. En esta ocasión, digamos, existen dos tipos. Una sinapsis eléctrica, ¿ya? Y una sinapsis química. Cuando se refiere en una sinapsis eléctrica, se simboliza con la letra A, ¿no? Digamos que en la sinapsis eléctrica, la membrana de las células pre y postsináptica están unidas por una unión tipo gap o unión comunicante. Esta unión deja de un centro un canal de comunicación a través de lo cual fluye la corriente iónica de unas células a otra de forma directa. Esos canales de las uniones gap tienen una baja resistencia o una alta conductancia, por lo cual, ¿no? Digamos, esto ocurre constantemente, lo cual sea la carga tanto positiva o una carga negativa, que fluye desde las neuronas presinápticas a las posinápticas, desploralizándolas y hiperprolizándolas. Un potencial local conducido así pasivamente puede propagarse en ambos sentidos, haciendo que la sinapsis sea bidireccional. Las sinapsis eléctricas no son exclusivamente de las neuronas, sino que se encuentra en el núcleo cardíaco, liso y epoptósitos. Es un tipo de transmisión rápida y estandarizada que sirve para transmitir señales sencillas, pero no para realizar transmisiones muy elaboradas o cambios de carga a largo plazo. La transmisión eléctrica produce una actividad rápida y sincronizada de las neuronas, lo cual en una determinada situación presenta ventajas adaptativas, ya que permite a las células actuar acoplándonos al mismo tiempo. En el gráfico vemos, ¿no?, que hay una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. En la sinapsis eléctrica podemos mencionar que se transmite la información entre células por medio de transporte de iones. Y en la parte 2, digamos, es a través de los canales directos. Es decir, es de manera equitativa, ¿no? Con respecto a lo que es la sinapsis química no hay una continuidad entre las neuronas. La transmisión de información se produce cuando las neuronas sinápticas liberan una situación química o neurotransmisor que se une y receptor localizada entre la membrana postsináptica. La unión neurotransmisora, receptor. Los receptores ionotrópicos son estructuras heteroméricas que contienen 5 subunidades. Una vez que este receptor y su neurotransmisor se unen, aparece inmediatamente una consecuencia en la membrana postsináptica. Así, la unión de glutamato a sus receptores ionotrópicos permite el paso de iones de sodio, de calcio y de potasio, produciendo una despolarización de la neurona, mientras que GABA da lugar al paso de iones de cloro, originando una hiperpolarización. Por su parte, los receptores metabotrópicos están constituidos por una única cadena polipeptídica, con un extremo terminal amino extracelular, un terminal carboxilo intracelular y 7 segmentos hidrofóbicos que atraviesan la membrana plasmática. En el extremo carboxilo se encuentra la pared del receptor, que reconoce y se asocia a la proteína G. Las proteínas G son denominadas así por su capacidad para unir los nucleótidos de guanina, guanosina trifosfato GTP y difosfato guanosina GDP, además de poseer una actividad GDPasa intrínseca.
Neurotransmisores. Hoy en día se conocen más de 50 sustancias que van a actuar como neurotransmisores. Dentro de ellas vamos a tener unas sustancias que se conocen como los aminoácidos, nucleótidos o nucleósidos y numerosos neuropéptidos. Una vez que se han sintetizado en las neuronas, estos neurotransmisores van a ser almacenados en unas vesículas pequeñas sinápticas, las cuales lo van a liberar a una hendidura sináptica por un mecanismo dependiente del calcio. El tiempo transcurrido desde la liberación del neurotransmisor, que viene a ser una terminal nerviosa presináptica, hasta originar una acción en la neuropatía postsináptica, se va a denominar a esto un retraso presináptico. Puede ser variable y van a existir dos tipos de neurotransmisión, una neurotransmisión rápida y otra que viene a ser una neurotransmisión lenta. La primera va a ser una acción inmediata en milisegundos, mientras que la segunda va a ser una acción de larga duración y moduladora de los neurotransmisores. Transmisores. Tenemos receptor iontrópicos. Por receptores iontrópicos entendemos aquellos receptores a través de los cuales pueden pasar los iones. Son considerados un grupo de canales transmembrana que se abren o se cierran en respuesta a la unión de un mensajero químico, es decir, un neurotransmisor, a la cual se le llama ligando. También, en lugar de unión de estos ligandos, el receptor se localiza de manera habitual en una porción diferente de la proteína. La unión directa entre el receptor y el ligando provoca la apertura o el cierre que está característico de los canales, en comparación con los metatrópicos, que utilizan los llamados segundos mensajeros. El funcionamiento de los canales iónicos también será diferente en función de voltaje, es decir, se abren o se cierran dependiendo del potencial de la membrana. De la misma manera, existen canales iónicos que activan por estiramiento, lo que significa que realizan una función u otro dependiendo de la deformación mecánica de la membrana celular. Tenemos ahora los receptores metabotrópicos. En contraposición a receptores iontrópicos que realizan la transmisión de manera directa, los receptores metatrombóticos no tienen canales, por lo que usan un segundo mensajero que se encuentran dentro de la célula, es decir, realizan una neurotransmisión química indirecta. Estos receptores suelen estar acoplados a la proteína G, y mientras que los receptores iónicos pueden excitar o inhibir una respuesta a los receptores metatópicos, no poseen una función ni inhibidoras ni excitatorias, a que ejercen un amplio grupo de funciones. Entre las principales funciones de los receptores metabotrópicos encontramos la modular de acción de canales iónicos excitadores e inhibidores, como la activación una de las cascadas de señales que libera al calcio almacenado en reservas de la célula. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición sobre implicaciones fisiológicas de los receptores de AMPA y NMDA, los receptores AMPA y NMDA intervienen en procesos fisiológicos de crucial importancia en el sistema nervioso central, como en el desarrollo neuronal, la percepción sensorial, así como en los procesos de aprendizaje y memoria o en procesos patológicos. Los receptores AMPA, el receptor del ácido alfa-amino 3-hidroxi 5, también conocido como receptor AMPA, es un receptor de transmembrana ionotrópico tipo no MDA para glutamato que medía la transmisión sináptica rápida en el sistema nervioso central. Los receptores AMPA regulan la transmisión sináptica rápida en el sistema nervioso central. Están compuestos de 4 subunidades. Cada subunidad está compuesta a la vez de 3 dominios transmembrana y solo un dominio intracitoplasmático. Cada receptor puede existir como un receptor homomérico, es decir, con cada subunidad del tipo. Receptores NMDA. El receptor NMDA es una proteína muy compleja y tremendamente regulada. Su conductancia al calcio 2 positivo es notablemente alta y es esta quizá su característica más destacable
y la responsable de muchas de sus funciones. Están formadas mediante ensamblajes de subunidad NR1 y NR2. Se requiere la expresión de ambos tipos de subunidades para obtener canales funcionales. Estos receptores presentan dos áreas de reconocimiento de ligando características. Estos receptores son el lugar de fijación de glutamato en la unión de subunidad NR1 con una unidad NR2 y el lugar de reconocimiento de la glicina en la subunidad NR1. Además del glutamato, para que el receptor funcione correctamente, se requiere que la glicina se fije a su punto de unión situado a la subunidad NR1. Bueno, le agradezco a usted, docente Juan Icanaqued Ordinola, su digna labor. Le doy gracias por fomentar la educación de generación en generación, inculcando valores, sembrando conocimientos, formando a mejores ciudadanos. Querido profesor, no hay palabras para expresar tanta gratitud a su noble trabajo. Muchas gracias de mi parte y de mi grupo.